Un evento de Copa del Mundo necesita ensayos para asegurarse de que todo saldrá bien, y en eso se convirtió con el paso de los años la Copa Confederaciones. Este extinto torneo, una calentadita de lo que nos deparaba rumbo a la máxima fiesta futbolera, se caracterizó por enfrentar algunas de las mejores selecciones alrededor del mundo, mismas que se debían coronar en su respectiva demarcación para ganar así el derecho de acudir a la competencia. Luego de haber brillado en Alemania 2005, donde los nuestros se ganaron el respeto de los gigantes, hubo que esperar bastante para regresar a disputar el trofeo, que ya alguna vez habíamos ganado, pero que tristemente se negó a regresar a las vitrinas, en gran parte debido a actuaciones decepcionantes, con la que estoy a punto de narrarte. Esta vez toca el turno de contar lo realizado por el equipo nacional, que se encontraba viviendo días oscuros, ennegrecidos no solo por su bajo rendimiento y raquíticos resultados, sino por sus escándalos de indisciplina y pésimo desempeño dentro de una competición que será recordada por las fuertes protestas que entorpecieron su organización. 2013 pintaba para ser uno de los mejores años en la historia del fútbol mexicano. No obstante, la realidad fue cruel y devastadora, dejando al deporte nacional a nada de terminar con el corazón y las manos vacías. Luego de ganar la Copa Oro 2011 y los Juegos Olímpicos de Londres, José Manuel de la Torre y toda su comitiva se plantaron con firmeza para ilusionar a la fanaticada azteca, pero todo iría en picada rumbo a nuestro regreso al torneo, luego de 8 vueltas al sol, esperando por volver. Esta sería la sexta participación, y vale la pena hacer un breve repaso para recordar que en el 95 nos quedamos con el bronce tras derrotar en penales a Nigeria, mientras que 2 años después no pudimos superar ni la fase de grupos, luego de ser terceros en el sector. En 1999, el Tri se convirtió no solo en un invitado habitual al torneo de los Monarcas, sino que también fue anfitrión y salió airoso en el Estadio Azteca, gracias a las zapateadas de Cuauhtémoc Blanco, pero tristemente la bipolaridad se hizo presente. Y en 2001 desparramamos la corona con una vergonzosa actuación al ser últimos de grupo. Para 2003 de plano ni acudimos, ya que Estados Unidos se robó la supremacía del área, y un breve resurgir se dio en el 2005, cuando el equipo de Ricardo Lavolpe alcanzó su techo futbolístico al finalizar en cuarto sitio, debido a sus heroicas, pero al final del día, trágicas derrotas contra Argentina y Alemania. Desde entonces no volveríamos a acudir, pues el macho y sus elegidos sucumbieron al tetrayazo de Fey Haber en la Copa Oro 2007, y desde la tele vimos cómo el odiado rival sorprendió a España, para llegar hasta la gran final, donde Brasil se erigió como monarca por segunda vez al hilo. La enorme oportunidad del retorno se dio con el ex técnico de Chivas, que arribó a la silla más caliente del país tras levantar 3 títulos de liga, uno con los rojiblancos y un par más con el Chorizo Power. Desde entonces, el sobrino del ingeniero vivió una luna de miel con sus dirigidos, y en apenas 11 partidos levantó su primer trofeo al ganar el torneo de la CONCACAF, tras una brillante final donde aplastó a los gringos, consiguiendo el regreso a las Confederaciones. Aunque México tuvo una pésima Copa América en Argentina, todo quedó perdonado gracias a la presea dorada que una brillante generación se colgó en Wembley, y también al arranque de eliminatoria que pasamos caminando durante la fase de grupos, al ganar los 6 partidos del casillero. Pero la otra cara de la moneda se presentaría en 2013, de calidad fatídica, y a lo largo de sus celdas en el calendario, el Tri se convirtió en el rey del empate, al cosechar 8 en 9 partidos, con el agravante de que 5 de ellos se dieron durante el hexagonal rumbo al Mundial, y todos fueron por marcador, de 0-0. El último se dio en la visita de Costa Rica al Estadio Azteca el 11 de junio de 2013, partido que acabó en rechiflas y gritos del popular, pidiendo la destitución del Chepo. No obstante, la Confederaciones era inminente, y tan rápido acabó el cotejo, los seleccionados se subieron a un avión con rumbo a la tierra de la caipirinha, que recibirá también a España, el monarca mundial y bicampeón de la Euro, Italia, segundo lugar de su continente, Japón, monarca de Asia, Nigeria, reciente rey africano, y Tahití, el ganador en Oceanía. El reino del tequila se medirá en el sector A contra el anfitrión, además de la Azzurra y los samuráis, tal como se anunció en el sorteo, donde también se presentó la Adidas Cafusa, balón oficial que reunía las sílabas de carnaval, el fútbol y la samba. Por cierto que si bien el esférico de colores blanco, verde y amarillo se planificó para utilizarse exclusivamente durante el torneo, fue estrenado poco antes en el Mundial de Clubes, por lo que uno de los jugadores aztecas, Aldo de Nigris, ya sabía lo que era anotar con él, luego de victimar nada más y nada menos que a Peter Cech en un enfrentamiento contra el Chelsea. Los elementos que aterrizaron en el vuelo comercial fueron Guillermo Ochoa, Chuy Corona y Alfredo Talavera, encargados de resguardar la portería. Maza Rodríguez, Carlos Salcido, Diego Reyes, Severo Mesa, Héctor Moreno, Jorge Torres Nilo e Irán Mier quedaron en el cuadro bajo, además del Jerry Flores, un caso especial, puesto que se subió de último momento luego de que Oribe Peralta se lesionara. Mal augurio de lo que vendría, tomando en cuenta que el mejor delantero del momento no estaría presente. Jesús Molina, Gerardo Torrado, Pablito Barrera, Ángel Reina, Javier Aquino,
Héctor Herrera, Jesús Zavala y Andrés Guardado fueron llamados para ocupar el ombligo de la cancha. Raúl Jiménez, Giovanni Dos Santos, Chicharito Hernández y el citado Aldo de Nigris fueron los encargados de perforar la red. Cabe mencionar que la lista fue todo un reto debido al ocupado verano, que no solo tuvo amistosos y los juegos de eliminatoria, sino también Copa Oro, por lo que el cuerpo técnico se vio en la disyuntiva de armar dos planteles diferentes. Aunque todo apuntaba a que la CONCACAF y sus grilletes forzarían a priorizar su competencia, un cambio en el reglamento dio oportunidad de dar de alta a 4 elementos más en caso de sortear la fase de grupos, por lo que De la Torre Menchaca pudo utilizar a sus mejores cartas en las confederaciones. El entrenador se llevó prácticamente a todo el equipo A, con las ausencias notables de Rafa Márquez y Carlos Vela, este último autoexiliado por diferencias con la federación. Con 7 finalistas de liga y 8 medallistas olímpicos, los elegidos parecían tener todo para salir de la mala racha y alcanzar uno de los objetivos que con bombo y platillo el director de selecciones nacionales, Héctor González Iñárritu, anunció que se habían planteado: llegar a semifinales. Mientras tanto, Justino Compeán, el presidente de la FMF, defendió a su estratega del mal paso y aseguró que estaban comprometidos con su continuidad, sin importar lo que ocurriera. Es importante recordar que si bien la fiesta se llevaría a cabo en una tierra pambolera a más no poder, las dificultades estuvieron a la orden del día, principalmente por casos de protestas y violencia que tristemente invadieron el territorio brasileño. El 27 de enero de 2013, el municipio de Santa María vivió una verdadera tragedia, cuando la pirotecnia utilizada dentro de la discoteca Kiss provocó un incendio que arrojó 242 muertos y 636 heridos. Y a partir de ahí, las críticas a la presidenta Dilma Rousseff no hicieron otra cosa más que aumentar debido a las diversas fallas de la mandataria. Los brasileños, molestos con un gobierno que prefería derrochar millones en albergar torneos y olimpiadas, en lugar de resolver falencias de seguridad, movilización y salud, salieron a las calles para protestar contra la Copa, aprovechando la cobertura mediática para presionar a su máxima autoridad. Nos manifestamos para exigir que invierta más en salud, educación y derechos de los ciudadanos en vez de en fútbol, cerveza y samba. La mayor indignación se debía a los exorbitantes gastos para hospedar la Copa del Mundo y a su hermana menor, mismos que significaron un desembolso de 15,000 millones de dólares, además del desalojo de muchos ciudadanos para que no estorbaran durante la construcción de los elefantes blancos. A este descontento también se sumó el del alza de las tarifas de transporte público en ciudades como Sao Paulo, Río de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Maceió y Natal, aunado a un crecimiento de la inflación anual, por lo que los inconformes destrozaron autobuses y la presidenta tuvo que visitar la favela de Rocinha para pronunciarse al respecto. Cuando se pregunten qué ganamos con la Copa, además de la alegría del fútbol y de ver a Brasil jugar, ganamos una mejora en la seguridad, ganamos todas esas obras que también son fundamentales y son para mejorar la ciudad. Pueden ser en un momento para los turistas, pero por el resto de la vida para la población, exclamó, agitando más el avispero. Con relación a la Copa, yo quiero aclarar que el dinero del gobierno federal en los gastos, en los estadios, es fruto del financiamiento que será debidamente pago por las empresas y los gobiernos que están explotando estos estadios. Yo nunca mentiría. Nunca diría que estos recursos salen del presupuesto público, perjudicando sectores prioritarios como la salud y la educación. Para colmo de los males, los retrasos en la construcción de estadios fueron una constante, y finalmente Sao Paulo quedó fuera del torneo por no entregar su recinto a tiempo. Pero este no será el único castigo, pues la violencia en el balompié también se hizo presente y manchó la final de la Copa Sudamericana, debido a que fueron agredidos y amenazados con armas de fuego por policías en el estadio Morumbi. Los jugadores de Tigre no jugaron el segundo tiempo de la final, que perdían 2-0 ante el equipo de la ciudad, campeón en el escritorio. Y otro enfrentamiento se vivió en Belo Horizonte, donde integrantes del Arsenal fueron detenidos por agredir a la autoridad durante un cotejo. Por si fuera poco, el mítico Joao Havelange, presidente honorario de la FIFA, se vio envuelto en un escándalo de sobornos, como toda la vida. Y la torcida del Corinthians fue responsable de una tragedia, cuando uno de sus miembros lanzó una bengala que cobró la vida de un fanático boliviano, que solo tenía 14 años. Todo esto llevó a que Ronaldo alzara la voz y pierda la cabeza del presidente de la CBF, José María Maín, en caso de que no lograra imponer el orden, dejando muy en claro que el deporte insignia de su nación estaba en crisis. Irónicamente, la gente no abandonó su selección y se registró un récord en la venta de entradas, alcanzando más de 546,000, con un lleno asegurado para prácticamente todos los partidos, aunque menos de un 3% de quienes compraron eran extranjeros, por lo que prácticamente todos los 335,000 asistentes fueron locales.
Habrá que preguntarse de qué clase socioeconómica eran. Esto no detuvo a la Asociación de Prostitutas de Belo Horizonte para anunciar el apoyo a sus agremiadas con clases gratuitas de inglés, en un país donde ejercer dicha actividad es legal. Si bien la inseguridad parecía estar en su apogeo, los esfuerzos por revolucionar este ensayo previo al mundial también brillaron. Comenzando por asientos especiales para obesos, que solo podrían adquirirlos con un certificado de índice de masa corporal, y la tecnología arbitral para resolver el odiado tema de los goles fantasma. Después de años peleando con brindar cualquier ayuda a sus silbantes, el órgano rector del fútbol mundial anunció sus intenciones de resolver el problema, y así se lanzaron distintos proveedores de servicios para competir por la licencia, entre los que estaban el famoso Ojo de Halcón y el sistema GolRef. El primero, que ya se utilizaba en el tenis mediante la implementación de muchas cámaras, competía con el otro que implementaba un campo magnético. Pero quien se quedó con el contratazo fue Goal Control, una compañía alemana que instaló 7 cámaras por arco, bajo un costo de 200.000 euros en cada estadio y 3.000 por partido. Con dicha inversión buscarán evitar que sucedieran casos como el de Frank Lampard en el mundial anterior, pero este no sería el único error de Sudáfrica que la organización liderada por Blatter quiso solventar. Y es que para alivio de todos, las ruidosas bubucelas quedaron en el pasado, y el nuevo instrumento fue la cachirola, una especie de maraca que la mandataria presentó orgullosamente, sin saber que le saldría el tiro por la culata. Kaká! Kaká! Creada por el músico Carlos Brown, esta invención no alcanzó a ver la luz del torneo, pese a las promesas de que brindaría una experiencia inolvidable a los fanáticos, y la expectativa de vender entre 10 y 15 millones de ellas no pudo estar más alejada de la realidad. Su primera aparición estuvo programada en el estadio Fonte Nova, repartiendo 50.000 unidades a los fanáticos del Bahía y el Vitória. No obstante, lejos de hacer música con los aditamentos verdes y amarillos, los arrojaron al campo como protesta al mal partido de los jugadores. A sabiendas de que la estampa se podía repetir, el comité organizador prohibió su uso, dejando en la fábrica una producción de hasta 100 millones de unidades, reflejo de la pésima logística, que no dejaba de meterse en aprietos. Tampoco los tambores pudieron entrar en el estadio, y se perdió en el primer partido del torneo, que se dio entre Brasil y Japón en el Estadio Nacional de la capital, donde las protestas continuaron generando choques traducidos en una ráfaga de balas de goma y gases lacrimógenos. 71.000 espectadores interrumpieron el sonido del carnaval dirigido por Paulo Barros, y cambiaron los aplausos por un sonoro abucheo a la presidenta, que no la libró ni con el 3-0 a favor. En nombre de FIFA, de dar la bienvenida y la gratitud a las autoridades brasileras, lideradas por su excelencia, a presidente Dilma Rousseff. Amigos de fútbol brasilero, ¿a dónde está el respeto y el fair play, por favor? Declaro oficialmente aberta a Copa das Confederações FIFA 2013. Luego de este amplísimo contexto, llegó el momento de regresar a los Chepo Boys, que buscaban llevarse el premio de $4 millones para el ganador, y de paso salvar la cabeza de su estratega, que les pidió cambiar el chip y salir a jugar sin presiones. Sabemos que venimos de una situación difícil, pero es otro torneo. Venimos a disfrutarlo con la firme intención de hacer el mejor papel, que no es más que ganar. Pueden estar seguros de que verán a un México con hambre de victoria, dijo muy confiado antes de iniciar. El primer rival fue Italia, que tampoco vivía su mejor momento tras empatar a 2 contra Haití. Y el escenario fue el mítico Maracaná, que abrió las puertas para su primer juego oficial dentro de esta remodelación, que terminó a duras penas unas semanas atrás. Este sería también el primer partido para los nuestros en el Mario Filho desde hacía 33 años, cuando el 8 de junio de 1980 cayeron ante los locales en un amistoso rumbo a España 82, al que finalmente no calificamos. Las condiciones del inmueble se mantenían en entredicho, pues durante su estreno tuvo que sortear obstáculos judiciales, debido a las dudosas garantías de seguridad al mantener escombros, butacas sueltas, cables expuestos y agujeros zanjados con tierra y arena. Y en torno a Maracaná, muy temprano, la ciudad sitiada, que ni así escapa a las protestas habituales en esta Copa Confederaciones.
Un amplísimo perímetro fortificado y exento de coches en el que la parranda no espanta a quienes hacen ejercicio, pero es el mismo palpitar de Chihuahua, de Guadalajara, de cada rincón nacional y, como siempre, de los mexicanos que viven en la Unión Americana. Es nuestro colorido, es nuestra pasión, es otra misión futbolística. En el túnel todos esperaban a Buffon, que salió tarde de los vestidores y tuvo que meter carrera para situarse en punta, como el capitán que era. Andrea Pirlo, listo para su centenario de juegos como internacional, se mostraba pensativo, dibujando en su mente la obra de arte que trazaría poco después, y así llegó el momento de saltar al campo, en el que se entonaron los himnos nacionales. Massa Rodríguez cargaba con el brazalete del Tri, Cesare Prandelli se peinó la ceja para lucir frente a la cámara, Balotelli se puso a dar sus últimos saltos de calentamiento, Chicharito rezaba en el círculo central, y tras el silbatazo fue Guardado el encargado de dar el primer aviso, mas su zapatazo se fue muy desviado. Francisco Javier computó su primer error y Super Mario no lo quiso aprovechar, aunque volvería a tocar puerta en un par de ocasiones más, obligando ahora sí a que JJ tuviera que intervenir. México encontró su opción más clara mediante un desborde de Giovanni que remató el Principito, solo para desgastar los guantes de Gigi y también del larguero. Después el nene la mandó a guardar con los vendedores de cerveza. Yaquerini se quedó muy atrás en el intento de pared y Rodríguez Pinedo quiso salir con clase, pero la regaló espantoso. Chichadeus recibió un recargón que lo mandó a la lona. Chiellini atropelló al campeón sub-17 y se vengó con un balonazo a la defensa. El de la mata larga se quedó perplejo debido a una caída que no fue penal. Jerry Flores tiró una patadiña. Y el que también hubiera triunfado como boxeador se quedó con un envío muy largo directo a sus tierras. El loco casi pierde la rótula por abanicar lo que pintaba para cañonazo. Después el canterano de Atlas se tuvo confianza para probar con la zurda un par de veces más. Y a Salcido nadie le gritó que no traía cola, por lo que regaló un córner. Desde ahí el arquitecto le mandó su plano a Chuy, que lo leyó correcto. Zavala se tuvo que reacomodar las medias. Gianluigi movió desde el rectángulo luego de otro pase impreciso del ataque verde. Y entre dos pararon a Balotelli de frente al marco, en lo que fue una inyección mortal para la escuadra azteca. Quien nació con guantes de seda en los pies, colocó la bocha y agitó su pincel para sorprender al guardameta, engrandecido por su presea de oro, pero que se aventó chafalgrana, y tal vez por el miedo a impactar contra la tubería encogió el brazo, en un gol que tal vez pudo evitar con mejor técnica. Entonces pasa, llega Andrea, golazo. ¡Qué golazo impresionante de Andrea Pirlo, señoras y señores! La pone en el ángulo superior derecho. Se lanza Jesus Ground, Andrea Pirlo, con razón le dijo Balotelli, tú no me manches la pelota. Llegado a los 26, la paridad se rompió y el equipo que propuso más se encontró su premio sobre el terreno de juego, aunque el dorsal 3 se equivocó de lado y consiguió un tiro de esquina desde donde el Maza se alcanzó a elevar, sin mucha puntería. El nono brincó como joven para ganar un envío aéreo. De Rossi casi le saca un tachón al Flecha, y quien se metió en un auténtico lío fue Andrea Barzagli, que no tuvo de otra más que emplear la fuerza para trompicar al hijo de Cicinho y llevarse la cartulina amarilla. El chileno Oces no dudó en pitar la pena máxima, y así el trío obtuvo su oportunidad de entrar otra vez a la contienda, gracias al Red Devil, que tiró con personalidad hacia su lado derecho, engañando por completo al veterano campeón del mundo, para romper una sequía del equipo, que llevaba 256 minutos sin marcar. Bueno, si el Chicharito no era especialista en cobrar los penales, aquí nos demuestra que lo hace con una gran serenidad y clase, ¿no? Lo hace pegadito al poste derecho en relación al ataque de México. Excelente el cobro. Los italianos no perdieron el tiempo y volvieron a ir al frente, encontrando la figura del cementero, que no sufrió mucho para capturar las diversas metrallas. Pese a que los embates no eran peligrosos, sí se mantenían constantes, con Super Mario como el más incisivo del campo, tras hacer que Chuy usara los mitones un par de ocasiones. Guardado le dio un respiro a los suyos a costa de recibir falta. Después el loco casi se le escapa a sus vigilantes, pero Corona salió justo a tiempo. Y luego del pitido para ir al descanso, los anotadores intercambiaron palabras, que le sacaron una sonrisita al de toque privilegiado. Ya para la segunda mitad comenzaron los dardos hacia el cajón Esmeralda, que salió con las cuchillas afiladas y tuvo en Héctor Moreno en su primer amonestado. El número 12 controló un chute desviado sin necesidad de meter la mano. Massa sufría en serio para controlar al del Milan, y apenas al 53 llegó la primera sustitución, ratonerísima, al sacar un desapercibido Aquino para meter a Irán Mier. Esta vez Andrea quiso probar por abajo, y en el rebote casi moja a Montolivo. Chiellini alcanzó a cortar un contragolpe. Hernández Balcázar impactó directo en la publicidad de Sony. Flores le metió el tentáculo a una bola, y Balotelli se calentó con el borrego, pero evitaron que fuera mayores.
Dos Santos miró una preventiva discutible y le dio otra oportunidad al genio del golpeo, que por poco y repite la dosis antes de que Javier tratara de vender una nueva pena máxima, misma que no le comprara. Lo mismo quería hacer el 9 rival, que en su enfado aventó el botín antes de ir a recuperarlo con la risa de un niño atrapado en plena travesura. Luego Barzagli cae y se confirma como infiltrado del Tri al complicar a Buffon, y el plomero más famoso del mundo desapareció dentro de la grada, junto con su hermano Luigi, antes de un nuevo foul sobre Chichagol. Francisco Javier no lograba quitar el balón al nene ni utilizando las manos. Corona se quedó con otro cable a su paquetería. Giovanni negoció un tiro de esquina. Marquicio levantó una diagonal directa a las palmas del portero. Y Chersi tomó su lugar minutos más tarde, en un partido que estaba rozando los 70. Abate leñó al hermano de Jonathan. En el cobro de la falta llegó nuestra aproximación más ilusionante, mediante un desangelado cabezazo del Jerry, y el protegido de Mou caló de lejos, pero la equidad no se movió. El arquitecto hizo lo propio, aunque en las playas de Copacabana, Flores imprimió su periódico, que se quedó sin tinta, y casi decapita de Rossi para agredir a los luchadores, que desde su tribuna festejaron el machetazo. Como el artillero Rossoneri no estuvo de acuerdo con el bote a tierra, los norteamericanos tuvieron que sacar la maña para quitar al número 5, pero fallaron a la hora buena, concretamente Rodríguez, que pecó de tibio, y con una marca permisiva le dejó rematar frente a la cabaña para recuperar la ventaja. Quiere Balotelli con fortaleza. ¡Mario! ¡Gol de Italia! Mario Balotelli es una verdadera máquina. Es una Ferrari, doctor. Este tipo arranca con potencia, con caballos, con todo, y destroza lo que sea. Una pelota que no tenía ventaja de nada. Luego de mostrar sus músculos, el nacido en Palermo miró la cartulina, pero poco le importó, y el gladiador se desquitó de lo sufrido con un recuerdito que le costó ir a la lista de amonestados. Un equipo que llevaba apenas 7 goles en 10 partidos tuvo la dura misión de vulnerar el catenacho con menos de 15 minutos en el reloj, y por supuesto fue imposible, por lo que la arena fue cayendo en lo que el verdugo se marchó para ceder su lugar a Gilardino. Zavala lo hizo con Raúl y Aquerini con Aquilani. El lobo de Tepeji tuvo su oportunidad casi de inmediato, pero el abuelo recostó perfecto su tubazo, y más allá de un par de faltas no hubo otra cosa para apuntar a las incidencias, por lo que los del short y calcetas rojas quedaron heridos de muerte, obligados a jugarse su futuro ante Brasil, al que no vencían a domicilio desde hacía 45 años. La última victoria contra el Scratch en su territorio ocurrió el 31 de octubre de 1968, cuando los venció en el Río de Janeiro por 2-1, pero fuera de ellos sumaban 3 descalabros y 2 empates en el historial. Tras la derrota, primera desde que perdieron en el Azteca contra Estados Unidos en partido amistoso, los del Chepo se marcharon al estado de Ceará para entrenar en las instalaciones de la Universidad de Fortaleza, bajo una temperatura de 32 grados centígrados, pero al parecer esto no les afectaba, ya que previamente demostraron su resistencia al calor. Esto se comprobó en otra de las bochornosas noticias que tanto rodea a nuestro representativo nacional, y es que al parecer las tierras amazónicas generan una debilidad en el carácter fiestero y bonachón de los muchachos, envueltos en un escándalo cuando el periodista Anselmo Gois ventiló que la plantilla acudió varias veces a las Termas Centauros. Estas saunas conjugadas con espacios nocturnos para la fiesta son reconocidas en la ciudad al ser una de las más caras y lujosas para conocer mujeres, tal como en 1950, cuando la selección mexicana sucumbió a la peda y al hedonismo en pleno mundial. Los jugadores del 2013 no pudieron librar la tentación, y según la nota que publicó el periódico Globo, varios elementos fueron visitantes asiduos a estas instalaciones ubicadas en el barrio de Ipanema, frecuentadas por ejecutivos, celebridades y turistas adinerados de todos los rincones. La novedad es que esa vez los señalados por diversos testigos no solo fueron los jugadores, sino algunos elementos del cuerpo técnico y hasta directivos. El rotativo entrevistó a trabajadores del lugar y algunos clientes, quienes mencionaron haber compartido espacio con Aquino, Massa, Guardado y Giovanni. Aunque en su momento no hubo declaraciones, poco tardarían en llegar dentro de un grupo que tristemente no era primerizo en este tipo de escándalos, recordando la famosa fiesta en Monterrey y la ocasión en que 8 integrantes quedaron fuera de la Copa América por meter sexoservidoras a una concentración. En lo que llegaba la reacción de los jugadores, Brasil siguió ardiendo en protestas, cada vez más numerosas, violentas y estridentes. Más de 250,000 personas tomaron las calles de las principales ciudades del país, y pese a que todo arrancó con tintes pacíficos, los destrozos no tardaron mucho en acontecer, ya que los inconformes aventaron cócteles molotov contra edificios de gobierno, además de lanzar piedras e incendiar vehículos, quedando cerca de tomar la explanada de los ministerios. Más de 300 abogados conformaron una red ad honorem para liberar a los arrestados, y rápidamente actores, músicos y diversas personalidades se unieron al llamado para presionar a la presidenta, quien
quien aseguró que estaría abierta al diálogo. El lateral de la selección, hoy en la cárcel, Dani Alves, también mostró su apoyo mediante redes sociales, y como respuesta del procurador general Luis Ignacio Adams trató de bajar los ánimos asegurando que lo ocurrido no representaba una crisis. Incluso Joseph Blatter tuvo la desfachatez de minimizar lo ocurrido al mencionar que el fútbol sería más fuerte que la insatisfacción de la gente y que en el tercer día de la competición todo se calmaría. Entiendo que el público no esté contento, pero no deben usar el fútbol para que escuchen sus exigencias. No les impusimos el mundial. Ellos sabían que para organizarlo tendrían que construir estadios. Pero además hay otras obras, carreteras, hoteles, aeropuertos, cosas para el futuro, no solo para la Copa, señaló muy digno él. La mandataria canceló de emergencia su viaje diplomático a Japón y se dio marcha atrás al incremento en la tarifa del pasaje. No obstante, la paz fue entre algodones y el uso de la Fuerza Nacional para reforzar la seguridad fue evidente, ya que lejos de cesar, el movimiento más grande que vivió el país sudamericano en 2 décadas siguió escalando. Lo que comenzó con 400 personas llegó a 1 millón, y hasta a Pelé le tocaron críticas por pedirle a la gente olvidar el desorden y mejor apoyar a la selección, por lo que en medio del constante caos, se rumoró que el torneo iba a ser cancelado, lo cual por supuesto fue desmentido por la FIFA. Mientras tanto, México se estrenó en el Castelao con la mala noticia de que Aldo de Nigri estaba fuera del cotejo por un golpe en la rodilla, aunque sí hizo el viaje para llegar al estadio. Algo que por cierto fue una odisea, cuando otro bloqueo obligó a que los autobuses tomaran una ruta alterna con escolta policial. Antes de saltar al campo, Neymar se mostró solidario con las movilizaciones, asegurando que quería un lugar más justo, seguro y honesto, aunque ya no viviría ahí, pues días antes sorprendió al mundo al anunciar que había llegado a un acuerdo para jugar con el Barcelona. Vaya que esa transferencia motivó al canterano de Santos, que salió a dar su mejor versión durante el torneo, y contra los verdes no guardó ni una pizca de su magia. Su habilidad contrastaba con la del resto de sus compañeros, parte de una selección que vivía su peor momento al ser rankeada como la número 22 del planeta, el puesto más bajo que jamás habían tenido, y que concordaba con las severas críticas al rendimiento del plantel. Ni Felipe Pau, que llegó un mes atrás, había logrado enderezar el barco, y el tricolor debería tratar de aprovechar esto para salir bien librado ante una nación a la que se ha vencido 7 veces en los últimos 12 duelos, la más importante en Londres, cuando nos trepamos a la cima del podio. Brasil buscaba la revancha ante lo que Scolari denominaba como una piedra en el zapato. La bandera que reza orden y progreso fue la primera en saltar al terreno de juego, y posteriormente los técnicos echaron chisme antes de que sus dirigidos sean escoltados por Howard Webb. Los cánticos comenzaron, primero con el visitante y después en un estruendo para el de local, que explotó con fervor mientras se ejecutaba el choque de palmas. La Amarela inauguró con patadiñas, pero Guardado contestó rápidamente, y aunque el lateral del Real Madrid fue al piso, no dudó en pedirle a la torcida que se hiciera sentir desde el comienzo. El propio Vieira da Silva soltó la pata zurda sin inquietar de más a Corona. Un niño trataba de capturar el momento con su T3i y seguramente tomó foto al gol de Oscar, anulado por fuera de lugar. Luis Gustavo le dio un respiro al huésped, agobiado por la presión apenas en 5 minutos. Giovanni alzó la mano tras darle su primera intervención a Julio César. Marcelo siguió recibiendo caricias en el empastado, y antes de los 9 llegaría el mazazo de los que hablan portugués, otra vez por cortesía del Maza, que rechazó suavecito hacia el centro. Ahí se encontraba el mago del cotejo, un 10 que empalmó su volea como tal, y fácilmente doblegó a José de Jesús, quien se lanzó para anecdotario. Ahora con 80 por jugarse habrá que remar contra corriente para buscar una remontada de epopeya. Javier cayó en el ombligo del área. Salcido cortó cartucho tratando de sorprender como cuando estaba en el PSV. Pero quien sí causó peligro fue Dani Alves, cuya comba endemoniada hizo volar al guardameta, que volvió a intervenir tras un centro al rectángulo pequeño. La más peligrosa de los norteamericanos llegó mediante un central, Irán Mier, que metió toda la agujeta y por escasos centímetros no concretó la equidad. Neymar le pegó a su tocayo de número. Guardado vengó a su compañero y abolló al culé, por lo que miró una amonestación, y el derribado aprovechó para sacar los dotes artísticos, cuando Torres Nilo lo pisó en el momento de la caída. Moreno quiso saltar líneas y salió al arquero. A Fred no lo dejaron darse la vuelta. Massa se dio un córner, y un aficionado demostró su amor por la ciudad de Callaceiras, mientras que Irán se mantenía recetando al bombazo del mercado. El de naranja ganó un esférico que levantó David Luiz, quien poco después se llevó un duro golpe de su capitán y tuvo que salir en camilla para que lo atendieran del sangrado, mismo que contaminó hasta el balón, por lo que el colegiado tuvo que ir a pedir otro. Los aztecas aprovecharon para darle chamba al cancerbero, pero rápidamente el de los chinos regresó con un tapón nasal a la Rocky Balboa. Una falta en los linderos de la caja le permitió patear al Salsita, más la barricada contuvo el balazo, y como la solución del médico fue insuficiente para evitar que el dorsal 4 siguiera goteando, Webb lo volvió a sacar. Mientras tanto, Jerry le dio otro encargo del cartero a Ney, al igual que Thiago Silva, el canterano a Chiva, por lo que fue pintado con la de su uniforme. 3 minutos se sumaron,
durante los que otra falta sobre el lateral celeste permitió que México tuviera opciones, pero el centro se durmió en la parte alta de la red y así se terminó una primera mitad en la que el contrario actuó con superioridad. La reinauguración comenzó con infracciones sobre el playmaker, que alzó un balón directo al central del PSG, aunque la bandera nos salvó de recibir el segundo por un fuera de lugar. Un pájaro se unió a la frente, Paulinho quiso filtrarle a Oscar, pero JJ se quedó con el dulce. Fred mandó a Mier a comer pasto. Chuy le puso tijeras en una diagonal, luego se quedó con otra esférica, lo que enfureció a Nación Sao Paulo. Y los del Chepo de la Torre ganaron terreno gracias a las faltas, pero la peligrosidad siguió siendo del anfitrión. El hombre verde desaprovechó que lo dejaron solo, y su mala recepción salvó a los nuestros. Luego la N de la MSN lamentó que su escopetazo se machara a milímetros, y para sacar el agua del bote tuvo que entrar Héctor Herrera, quien vivía su último verano en nuestro país, pues firmaría con el Porto. Alves le metió un planchazo brutal a Torres Nilo. El de la rinoplastía evitó que Guardado empujara el 1 por 1. Julio César volvió a aparecer después de mucho tiempo tras recoger la número 5. Salcido le dejó ir su lámina al Mogui das Cruces. Hernández ingresó al campo y las aficionadas miraban con sus lentes de corazón la terrible ejecución del Bob Patiño. Suárez de Espíndola se vio obligado a salir para evitar el daño, mismo caso que su homólogo, que también le bajó la cortina al victimario. Y a Paulinho lo atendieron por una torcedura en lo que su compañero se mantenía como un dolor de muelas. Ahora tras levantar un cable donde Chuy se manchó la polera, nuevamente lo calaron desde el costado, ahora a media altura. Y el Sasa tiró un resorterazo que molestó a Hernández por no respetar el movimiento. Pablo Barrera entró para buscar profundidad. Carlitos sacó un centro espantoso. Borrego le dejó ir su codo a Fred y luego estiró la pierna contra Neymar, que aprovechó para tirarse un clavadazo. Alves no quería contratiempos y reventó la de Gajos. Luego a 15 del final, Giovanni cobró un canto que rechazó la defensa. El lateral de Barcelona vio la ocre por alzar su codo, y los Esmeraldas buscaron castigar con un pelotazo, pero la sandía se fue a una esquina. Cuando finalmente llegaba un contacto a la redonda era de forma ilegal. Hulk, muy querido en la tribuna, le dejó su sitio a Lucas, y el que celebraba como John Cena tiró un latigazo que se pasó por la campiña, hasta que fue rematado a duras penas. Yo recibí unos minutos que serían letales. Dos Santos elevó otro envío, ahora las palmas del arquero. Un mal fildeo provocó que el Junior pudiera disparar, aunque muy por arriba por fortuna. Andrés fue a dar al piso, pero la falta se la marcaron a él. Un centro del Maza se escapó hasta el guardameta, y al momento en que Ney quiso el choque físico, acabó haciendo teatro como siempre. Jiménez ingresó a buscar un milagro, que ahorró para poco después en el Azteca. Herrera desquitó su frustración sobre el MVP del partido, y tanto a él como a Paco Javier los apuntaron en la cédula, antes de que Chuy atrapara un dardo que nadie más disputó. 4 minutos añadieron, y Barrera intentó con una Ave María, pero quien mató fue el pentacampeón. En los pies del heredero de Pelé, que le tiró caño a Mier, le pintó la cara al jugador de las Águilas, y mandó un centro para que Lloro empujara. Gol de Yo, jugadón tremendo de Neymar. La pisó, la amasó, la jaló con la suela, pasó entre dos, filtró la pelota para Yo y liquidaron a Corona. Aquí sí Neymar, mis respetos, qué jugador. El 2-0 fue el último clavo para México, que con eso quedó matemáticamente eliminado, aunque todavía faltaba jugar contra Japón. Pese a la derrota, José Manuel de la Torre aseguró que su cargo no peligraba, ya que el proyecto contaba con bases sólidas, aun y cuando la crisis llevaba varios meses en gestación. La plantilla viajó a Belo Horizonte para medirse al máximo ganador de la Copa Asiática, mas el ambiente no podía ser peor, ya que la furia por ser eliminados finalmente caló en la prensa nacional, que comenzó a cuestionar las indisciplinas rumoradas en días anteriores. González Iñárritu salió a declarar lo sucedido, pero actuó con poca determinación, y lejos de desmentir, se limitó a señalar que todo lo que hubiera sucedido siempre fue con permiso del cuerpo técnico, que lo contradijo al confirmar que nadie salió del hotel. Fue una semana típica con una bitácora normal, no tengo ningún reporte de nada extraordinario. Creo que hablan, de fines de semana completos, ya incluyeron al cuerpo técnico también. Son gente que tiene familia, que tienen esposas, tenemos esposas, y obviamente, bueno, pues hay una inquietud, ¿no? Entonces es un poquito complicado cuando una nota ya se mete en algo que te puede perjudicar a nivel familiar y a nivel personal. Claro que sí molesta y preocupa, ¿no? Pues mira, la pregunta fue clara, precisamente si los jugadores habían salido o no a un club nocturno, que si tenía evidencias, que si tenía pruebas, y él dice que hasta el momento no tiene nada, que no tiene ninguna evidencia de que pudieran haber salido los jugadores mexicanos, y después se le cuestionó si le molestaba, ¿no? Si le molestaba toda esta serie de publicaciones que se han dado en torno al tema, y es cuando responde lo de la familia, que es lo que les está doliendo. Después del partido contra Italia tuvimos la cena con todo el grupo, pasamos la ronda normal con el doctor y todo el mundo a descansar. No sé a qué hora mencionas que se pueda salir, se tiene vigilancia todo el día, dijo el Chepo de la Torre.
También Justino Compeán le entró al quite, pero lejos de echar una mano, pareció afectar más. Volvimos a estar en el rumor. Sabemos que somos públicos, tenemos que cuidarnos y también tener la piel dura para darle la vuelta, ser más cuidadosos y tener medidas preventivas para evitar ese tipo de situaciones, que lo único que hacen es distraer y crear malestar, finalizó. Lo que pasó en las aguas termales solo lo saben ellos, pero nuevamente sus decisiones parecieron desatinadas, más en un momento en el que las papas estaban quemando. ¡Limbo! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! Minas Gerais. México encontró finalmente el Belo Horizonte que tanto buscaba. Y lo hizo en medio de la fidelidad incondicional de sus aficionados y en medio del cariño adoptivo que Brasil siempre tiene cuando se trata de México. Policías, militares, helicópteros, barricadas y manifestaciones. El clima social del Brasil ha transformado la escenografía de las explanadas en la Copa de las Confederaciones. Hay una historia que se aproxima al miedo, al temor de que los ánimos lleguen más allá. Y hay otra historia que tiene que ver únicamente con la pasión del brasileño por el fútbol. El fútbol mexicano no vale lo que ellos pagan, lo que ellos gritan, lo que ellos significan. ¡Viva México! 2-1. Chicharrito, Giovanni dos Santos. 2-1 México. Llegó entonces el tercer partido ante un rival que traía buenos recuerdos, no solo porque también nos topamos en Londres 2012, sino porque en la última Confederaciones a la que fue el Tri, Señales anotó un golazo que fue elegido como el más bello en toda la historia del torneo. Esta vez el entrenador le dio oportunidad de jugar algunos elementos de la banca, tales como Diego Reyes, Raúl Jiménez y Guillermo Ochoa, que buscarían lucirse frente a los asistentes, vestidos con prendas del imperio prehispánico, pero también como militantes de la revolución. El DT aplaudía para motivar. Torrado disputó el cara o cruz con Yasuhito Endo. Alberto Zaccheroni lucía preocupado en el banquillo, pese a que su equipo estaba descalificado, y tanto Kagawa como Little P se preparaban para mirarse las caras, siendo compañeros en el Manchester United. El Chícharo movió la redonda con Raúl, y antes del primer minuto recibió una falta que manchó la bella playera blanca con vivos en color rojo, diseñada para esta competencia, y que en la parte de la nuca tenía bordada la leyenda "Somos guerreros". Okazaki también fue a la lona, y Paco Memo tuvo su primera intervención heroica, tras desviar con la pierna lo que parecía un gol cantado. Guardado derribó otro japonés, luego trasquilaron al borrego, y el atacante del AME metió una mano antes de que Félix Birch señalara una falta sobre Honda. A los 9 minutos, el sol naciente se encontró con la diana, más el abanderado canceló el festejo pese al sonoro abucheo, y una vez más la escuadra nacional lucía inferior a su rival, que parecía imán de fouls. François ganó un pelotazo al área, el canterano del Atlas se llenó de balón frente a la porra de los Kabuki Boys. Okazaki se dejó caer a ver si conseguía una pena máxima, después el lateral de Tigres lo volvió a atender. Nagamoto llegó a línea de fondo y se le olvidó tocar. Giovanni astilló a ese mismo jugador, y De la Torre cambió los aplausos por los gritos, a ver si despertaban a sus pupilos. Pasados los 20 minutos era más el contacto físico que el buen fútbol, hasta que Keisuke tiró metralla, muy chata para incomodar al periodista. Quien sintió todo el poder del wasabi fue Chicharito. Zavala medio generó peligro con un testarazo. Gerardo le dio la bola del tobillo de su contrincante. Kawashima capturó un pase defectuoso por parte del exnovio de Belinda, y la lucha del sumo continuó en un duelo al que le pasaba poco y nada. Kono reventó hacia afuera para evitarse problemas. Luego el capitán tumbó al Cristo Redentor con su pedrada. Honda quiso darle con la izquierda, no obstante rebotando en su pata derecha, y el Principito provocó la amarilla para Sakai, aunque su cobro al corazón del área no encontró al cardiólogo. La más clara la tuvo el del Valencia con una paloma. Sin embargo, lo único que vibró fue la tubería, poco antes de los 40 minutos. Nuevamente probó el nacido en Guadalajara, y Torres Nilo repartió leña en un encuentro donde los pases largos se asfixiaban con las palmas de cada portero, en la cholla de los defensas para despejar, en las banderas al aire y en los patines. El número 6 chocó manos para recordarnos a Dillon con Arnold en la película de Depredador, y fue un bombazo del flaco lo que levantó al público de los asientos, cuando el fluorescente casi se atraganta con el envío. Ya al medio el equipo charlaba con miras a sus últimos 45 del torneo. Osogai recibió tremendo fierro cuando desvió un tiro de Tigre, y un par de cabezazos fueron advertencia de la mala marca japonesa, pero el guardameta evitó el rugir de las gargantas, que tuvieron que esperar un poco más a que llegara el amo de la anotación.
Javier Hernández Balcázar, quien con la mollera empujó tras la mala salida de Kawashima. El 14 aprovechó que su rival se amarró y llegó puntual al pase de Guardado para abrir el marcador. Y así pudimos regresar al intercambio de puntapiés que tenían al referee chambeando más que un repartidor de flores en San Valentín. Uchida fue la respuesta desde el pizarrón. Giovanni se quedó con las ganas de ir al electrónico con un golazo que le detuvo el cadenero. Y Maeda casi recupera el equilibrio con un conjuro que puso a bailar los hilos del lado contrario. Faltaba media hora para el silbatazo y los nipones fueron con todo por el empate, buscándolo mediante centros. Pero en un córner se les apareció Godzilla, que con aliento atómico llegó a su lugar preferido y la empujó con el cráneo, llegando a los 35 tantos como seleccionado, empatando a Carlos Hermosillo como el tercer máximo anotador de todos los tiempos. Histórico número 35. Ahí el que peina es el número 21, Irán Mier, en primer poste. Justamente por eso se cobran los tiros de esquina ahí. Chihuahua se hizo presente en las gradas mientras el Chepo se desahogaba en su era técnica, con la esperanza de que ganar le brindara un poco de paz a las críticas. Jiménez quería sacar un escorpión al que le faltó veneno. El surgido en Pumas recibió otra falta antes de levantar a Okazaki, que resultó ser un mal clavadista, y los botines personalizados del bigoleador lucieron en la transmisión, que posteriormente enfocó al Rey Misterio. Salcido entró para los últimos 20. La diagonal de Mier fue digna de un defensor central, y una vez más al ex del Barcelona le quitaron la alegría, pese a que le pegó con Tokio. Nagatomo abandonó la contienda exhibiendo su armadura. El de Ocotlán repitió que no anduvo fino a lo largo de estas confederaciones, y al igual que Nakamura, Pablito Barrera recibió algunos minutos para mostrarse. Ochoa cortó un dardo envenenado que pintaba para problemático, y a Moreno lo regresaron a la panza de su madre, con tremendo pelotazo del que requirió ayuda y hasta un chorro de agua para regresar. El Lobo de Tepeji devolvió la bola para reanudar el duelo, pero pronto la protagonista le llegó a Paco Memo, que amagó con lanzarse cuando le remataron franco, mas no fue necesario porque la ejecución estuvo medio charra. El Yukan Simi se pasó de galleta con su trazo, y el precio a pagar fue que Okazaki recortara distancias, con un gol que aumentó todo el dramatismo. Con el kimono puesto la gente festejó, y los creadores del haiku se lanzaron al abordaje con esperanza de concretar otra bonita rima, pero el guerrero jaguar extendió las garras para ganar a las alturas. Aquino tuvo chance de jugar para quitarse los efectos de aquel sauna en Ipanema, y en el momento en el que el duelo estaba en un punto crítico, una caída dentro del cajón le dio argumentos al silbante alemán para castigar con pena máxima. Claramente el Chicharito Hernández tomó la de cuero, con miras a lograr su hack trick y dejar en el camino al granote de Cerro Azul. Pero no solo le regaló su remate al cancerbero, sino que en el rebote abolló toda la viga, cuando era más fácil meterla que fallar. Un clásico de nuestro máximo anotador histórico. Aparece Hernández, señoras y señores. ¡Hernández! ¡Ah, no! ¡Bueno! Volvimos al sufrimiento, pero entre el atinado de Memo y el mal toque japonés, la partida mutó a una de ping pong, con pases largos de un área a la otra. Al número 1 le mostraban la amarilla por hacer tiempo, mas todo fue para la anécdota, porque tras su despeje llegó la conclusión del encuentro y del torneo para ambos países, unidos en el saludo fraterno de sus entonces dos máximas figuras. Con la victoria, México alcanzó el tercer lugar de su grupo, que de nada sirvió, y así tomaron el avión de vuelta para regresar con la cola entre las patas, al igual que la selección sub-20, dirigida por Sergio Almaguer, quien en el Mundial de Turquía fue eliminada en octavos de final. Las semis de confederaciones fueron entre amazónicos y uruguayos, además italianos contra españoles. Por cierto, que estos últimos también protagonizaron las 8 columnas, ya que Globo Esporte publicó una historia en la que aseguró que los futbolistas organizaron una fiesta en su hotel de Recife, que tuvo mujeres y una banda de pagote, llegando incluso a presentar una denuncia por robo de posesiones, lo que desmintió la federación. Al parecer nadie puede resistirse a los encantos del carnaval, y ya fuera con cruda o no, los ibéricos se impusieron en penales sobre la bota, luego de un partidazo donde los tiradores acertaron salvo Bonucci, y del otro lado el anfitrión victimó 2-1 a la garra, gracias a un tardío tanto de Paulinho que los llevó a la gran final. Gianluigi Buffon, muy criticado por no haber tenido ningún cobro, se sacó la espina y brilló desde los 11 pasos en el partido por el tercer sitio, que se quedaron los suyos tras aprovechar las fallas de Forlán, Cáceres y Gargano en el manchón. El mundo puede disfrutar de la final de ensueño, que enfrentaba a los monarcas mundiales, equipo con uno de los estilos de juego más dominantes y aburridos tal vez, contra el Scratch, que como ya se ha dicho en otros videos, sin importar el momento ni los hombres en el plantel, siempre serán de peligro ese juego bonito. Aunque el duelo pintaba para ser parejo, no podíamos estar más equivocados, y fácilmente los de casa se llevaron su tercera corona al hilo, tras aplastar a la Furia por 3-0 con un doblete de Fred y el golazo de Neymar. Brasileña, apareció Neymar. Primera pelota que toca el
Aquí, recepción dirigida, fulmina de zurda, no puede el mejor guardameta del mundo. Y Brasil en 45 minutos, cuando ya sufría contra España y se salvó del empate, tiene media Copa Confederaciones en las manos. Que ganó por supuesto el Balón de Oro del torneo, mientras que el Niño Torres y Julio César fueron la bota y el guante, del mismo color. Aunque el final de la Confederaciones sirvió como paliativo para el fútbol brasileño, la FIFA no olvidó todas las complicaciones derivadas de las manifestaciones y dejó muy en claro su descontento mediante Joseph Blatter. Si esto vuelve a suceder, tendremos que preguntarnos si tomamos la decisión equivocada al otorgar la sede. El gobierno ya sabe que no debe haber disturbios el próximo año. Deben trabajar para que esto no vuelva a suceder. Nosotros no tenemos que aprender las lecciones de las protestas. Los políticos tienen que hacerlo. Tienen un año, sentenció. De vuelta a nuestro país, el director de selecciones nacionales le dio un enésimo espaldarazo al técnico, luego de pedirle a la prensa que evitara especular y generar nerviosismo, pues garantizaba que el entrenador estaría sí o sí en la banca contra Honduras. Y claro que así fue, pero también sería su última aparición. Después de una plática, como les digo, extensa, abierta, con el cuerpo técnico y su director de selecciones nacionales, recomendó al Comité de Desarrollo Deportivo la continuidad de nuestro técnico José Manuel de la Torre. Insisto, no evado responsabilidad y no justifico ni tengo excusas válidas para la situación en la que estamos teniendo. Pero claro que la pasarela de técnicos, las fallas inverosímiles, los golazos de Chilena, el repechaje y el mucho sufrimiento, te lo cuento mejor después en otro capítulo de Leyendas del fútbol mexicano. Para ti, ¿cuáles fueron las causas de que entráramos en una racha tan negativa? ¿Crees que hubiéramos tenido una mejor actuación en caso de cambiar al técnico antes de tiempo? ¿Por qué crees que los mexicanos suelen cometer indisciplinas cuando están fuera de casa? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te ha gustado este documental, no olvides darle un like, compartirlo con un amigo futbolero y por supuesto suscribirte para ayudarnos a seguir contando la historia de las leyendas del fútbol mexicano.